También saludo en este mismo instante. Daniel, bienvenido a Más Info nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, me parece, Esteban, que hay expectativa por el índice de inflación. Así es, sale ahora a las 4 de la tarde el dato oficial de diciembre que se va a cerrar el año de inflación. El ministro de Economía, Martín Guzmán, hoy ya anticipó que el índice va a estar en torno al 4%, con unas perspectivas donde, por un lado, el gobierno celebra que la inflación bajó después del récord del año anterior. Lo que las consultoras advierten es que, por un lado, en los últimos 3 meses la inflación viene subiendo. Le vamos a consultar a Daniel por su análisis. Y también el asunto de cómo va a ser la inflación este año, donde el gobierno planteó el 29% en el presupuesto y las consultoras hablan de que va a estar en el torno al 50%. No sé, Daniel, vos cómo lo analizás este número. A ver. Bueno, la primera cuestión es que sí, el número de diciembre va a estar en el entorno de 4, como adelantó el ministro, es lo que nos daba a nosotros que medimos inflación en la Ciudad de Buenos Aires y lo que le da a otros colegas. Así que calculamos que el número finalmente va a estar ahí 4 y piquito, 3,90 y algo, pero va a ser 4 para simplificar. Bueno, como vos bien decís, Esteban, la inflación se aceleró en el último trimestre del año. Si bien el año va a cerrar en 35, 36, el último trimestre, si vos tomás octubre, noviembre y diciembre y lo analizás, estás en 55. Esto, ¿por qué la inflación fue más baja durante el año? Bueno, recordemos que tuvimos meses de 1,5 mensual en abril y mayo, en el peor momento de la recesión, donde la economía había inflacionado. A medida que la economía empezó a recuperar y empezó a normalizarse, por más que no está normalizada, empezaron a verse algunas inconsistencias del programa monetario y fiscal, una gran emisión, esa emisión pegó en la brecha cambiaria, el Banco Central aceleró el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial, y bueno, y todo eso contribuyó para que a lo largo del año la inflación fuera subiendo. Yo creo, y creo que lo he hablado en este programa, no veo ninguna chance de que este año tengamos 29% de inflación. La inflación va a ser más que 29. Nosotros calculamos que va a estar alrededor de 55, puede ser el 50 o 40 y pico que dice el promedio del REM, pero va a ser bastante más alta que este año. ¿Quién es el optimista que anuncia un 29% de inflación? El gobierno en el presupuesto. El gobierno en el presupuesto. El gobierno en el presupuesto. Pero es imposible. Bueno, luce difícil, más allá de que han decidido sentarse sobre las tarifas, tratar de extender la cobertura de precios cuidados, pero lo que pasa es que cuando uno tiene una dinámica de este tipo es como una olla a presión, uno le pone la tapa, se sienta arriba la tapa, pero si no apaga el fuego, en algún momento la tapa se vuela, ¿no es cierto? ¿Y cómo se apaga el fuego? Es la pregunta. ¿Cuál es bueno, el fuego se apaga, ahí lo que pasa es que yo creo que hay una parte de la coalición de gobierno que tiene una visión totalmente equivocada de lo que genera la inflación. La inflación, en definitiva, en un país como la Argentina, tiene que ver con una situación de inconsistencia monetaria, de mucha emisión, que primero pega en la brecha cambiaria, el Banco Central pierde reservas y después cuando se ve obligado a acelerar la devaluación del tipo de cambio oficial o se ve obligado a hacer una gran devaluación, ahí se trasladan los precios. Esa confusión todavía sigue. Ahora esta semana acaba de sacar el Banco Central un documento donde trata de explicar que la inflación en la Argentina es solamente consecuencia de la puja distributiva. Y bueno, dentro de las variables por el tipo de cambio, de chocolate por la noticia, ¿por qué se mueve el tipo de cambio oficial? Entonces yo creo que si hay un desconocimiento de lo que genera la inflación acá y en otras partes del mundo donde uno tiene un esquema de tipo cambiario controlado, y en el caso de la Argentina con brechas cambiarias, es muy difícil que el gobierno le encuentre la solución. Y Daniel, y para el año que viene, porque cuando uno escucha a la vicepresidenta planteando que una de las metas en un año electoral también es que los salarios le ganen a la inflación, algo que no ocurre en los últimos 3 años, donde los salarios vienen perdiendo frente a la suba de precios, ¿cómo se puede lograr eso? ¿Cómo se conjuga con la meta de, por un lado, que las tarifas acompañen para que no crezcan los subsidios y después también eso se entorpece? O sea, ¿cómo se conjuga todo ese escenario para que los salarios le ganen a la inflación y que estos pronósticos que se manejan del 40 o más no entren como en esa contradicción? Mira, yo creo que los salarios, como vos marcás, Esteban, viene perdiendo contra la inflación y en la medida que la economía recupere hay un espacio para que puedan ganarle a la inflación este año. Para que eso sea más potente, lo que uno tiene que sacarle es esta suerte de impuesto que genera la mala praxis de decisiones del gobierno. Porque vos fíjate, o ustedes fíjense, mejor dicho, que estamos en una situación donde las condiciones externas que enfrenta la Argentina son extraordinariamente favorables. Tenemos precios casi récord de la soja, del maíz,
una cosecha que finalmente no va a estar tan golpeada por la sequía. Es decir, estamos hablando de que al Banco Central le faltan dólares, cuando los dólares sobran en el mundo y uno debería tener un efecto muy positivo sobre las exportaciones si dejaran que esta bonanza fluyera. Lo que pasa es que el gobierno está permanentemente interfiriendo con la posibilidad de la economía de recuperarse y por lo tanto hace más difícil que los salarios reales se recuperen. O sea, acá el principal problema que tiene la economía argentina hoy, y yo diría que lo podemos extender a otras áreas, dentro de lo grave que ha sido la pandemia, que obviamente es una mala noticia para cualquier país del mundo, es la mala praxis, pero que parte de un mal diagnóstico. Parte de un mal diagnóstico, porque si vos crees que cuando tirás un vaso al piso las leyes de la física van a hacer que suba en lugar de bajar, y bueno, estás complicado. Daniel, lo más probable es que se te estrese ¿parte el vaso, del diagnóstico o parte del desconocimiento o de la necedad? Uno, la verdad es que yo no entiendo mucho, porque con respecto a lo que sucedió con el campo, la información de frenar las exportaciones de maíz hasta marzo, después, bueno, ok, dejar 30.000 toneladas diarias tampoco alcanzaba, los productores seguían enojados y ahora, finalmente ayer, los representantes de la mesa dijeron, bueno, llegamos a un acuerdo, esta medida quedó sin efecto, pero fueron todas decisiones sin consultas. No se sientan a dialogar con las personas que todo el día juegan ese juego. Bueno, yo creo que hay parte de un preconcepto que es muy viejo y que está de moda. Otros países del mundo han resuelto esto. Porque vos fíjate, a ver, esto parte de la lógica, o sea, ¿por qué prohibís exportaciones si además vos tenés retenciones a la exportación que ya te abaratan los precios en el mercado local? Porque querés que se abaraten más. Porque de hecho maíz para exportar y abastecer al mercado interno entiendo yo que hay. Sobra. Ahora, si vos no dejás que se exporte, te imprimís más el precio en el mercado interno. Esto tiene que ver con una cosa que hace tiempo, que la vicepresidente, cuando era presidente lo decía, esto de abaratar la mesa de los argentinos. Yo digo, el gobierno es contradictorio porque se preocupan por abaratar la mesa de los argentinos y quieren que los productos del campo se vendan muy por debajo de los precios internacionales en el mercado interno, pero después no se preocupan por la vestimenta de los argentinos, los celulares de los argentinos, el calzado de los argentinos, los artículos de higiene de los argentinos, que también importan en el consumo de las familias de todos los niveles de ingresos, que vos fíjate lo que han hecho con los celulares, subir los impuestos para favorecer todavía más la producción en Tierra del Fuego. Sí. Entonces hoy un celular en la Argentina cuesta mucho más caro que en el resto del mundo. Eso no le preocupa al gobierno. Entonces, en realidad, lo que hay no es una intención de proteger a la gente de menores recursos. Es seguir con esta lógica, que yo diría que en la Argentina tiene como 50, 60 o más años, de castigar al campo para subsidiar a otros sectores de la economía, industria o lo que fuere, o a las clases urbanas radicadas en la ciudad. Ahora, esas medidas no hacen... Estos países lo han resuelto esto. Argentina no es el único productor de alimentos del mundo y exportador de alimentos. No, por supuesto. Entonces, en vez de mirar lo que han hecho países como Nueva Zelanda con la leche, Australia, Estados Unidos, que son Brasil, que son grandes productores de productos del campo, no, acá lo que hacemos es seguir utilizando un discurso que está de moda hace 50 o 60 años. Entonces, bueno, es difícil que nos vaya bien en estas circunstancias. Ahora, eso que decías, Daniel, y lo hablábamos el otro día, Esteban, ¿te acordás? El tema de los celulares, de los impuestos. Digo, ¿eso todavía no acrecienta mucho más la grieta que una persona de clase media, media-baja no pueda acceder a un teléfono celular digno? La grieta y además... obviamente. No, decía Daniel que además el trabajo, porque no son solo bienes de consumo, sino también muchas veces impacta en precios de equipos, bienes de capital, que impactan en la producción de empresas para producción de bienes también. Seguro. Y esto en realidad, bueno, hay toda una discusión. Si vos a la tecnología, para resumirlo, le pones los mismos impuestos que a otras actividades o menos, justamente por todo este tema de que son insumos indispensables para otras actividades productivas y además son insumos indispensables para nuestra vida diaria, desde comunicarnos hasta estar haciendo este Zoom, bueno, o una computadora. Pero yo lo que voy en esto es que hay, ya desde el año 2007-2008, que empezaron a subirse los impuestos, en realidad para lograr el voto de 2 senadores de Tierra del Fuego, en lugar de buscar una forma armónica de desarrollar Tierra del Fuego, lo que queremos es subsidiar, que de hecho se subsidia actividades que tienen bajísimo valor agregado. Entonces, en realidad, no es que ni siquiera ahorrás divisas, porque hoy por hoy los celulares que se venden en la Argentina, que están fabricados en la isla, tienen un componente importado altísimo, porque el régimen favorece las actividades de bajo valor agregado. Entonces, ahí lo que hay es, habría que mirar quiénes son los accionistas de las empresas radicadas en la isla y por ahí podemos encontrar una respuesta de por qué no le importa tanto al gobierno encarecerle el consumo de celulares o de computadoras o de aire acondicionados a los argentinos. ¿Cuál es el único beneficio acá si vos te querés comprar un celular? Que lo puedes pagar en cuotas.
Sí, pero en realidad lo que uno tiene que mirar acá es que detrás de esto que estamos pagando nosotros más caro como consumidores, hay alguien que se está favoreciendo con esto. Y no es tampoco una industria que tenga un alto valor agregado, un alto componente. No, otra vez, son armadurías de muy bajo valor agregado. Esto dicho por los propios fabricantes de la isla, no lo estoy diciendo yo. Si ustedes miran las declaraciones de algunos de los dirigentes de las actividades o de las empresas radicadas en la isla, que son los principales proveedores de estos productos, te das cuenta que basta hacer una cuenta muy sencilla, son actividades de bajísimo valor agregado. Entonces esto choca contra el discurso oficial de que quiero aumentar las exportaciones, quiero tener mayor valor agregado nacional. Entonces ahí en realidad hay una ensalada entre el relato épico y las medidas que se toman. Y lo que se necesita, porque en teoría necesitamos y lo que se necesita, como vos bien marcás. Entonces acá, todavía hoy no sabemos cuál es el plan económico. Lleva más de un año el gobierno y todavía no ha explicitado cuál es su plan económico. ¿Pero eso tiene que ver con la pandemia o con...? Yo creo que tiene que ver con el hecho de que les cuesta ponerse de acuerdo. Es una coalición muy variopinta, con gente que tiene visiones distintas, algunos más ayornadas con un mundo moderno, otras atados a ese vivir con lo nuestro que alguna vez popularizó Aldo Ferrer, que está viejo desde hace 40, 50 años atrás. Después tenés visiones de tensiones dentro de la coalición por cuestiones que son ajenas a la economía, que se manifiestan en la economía. Hoy parecería que a todos los gobiernos les gusta ganar elecciones, ¿no es cierto? Es obvio. Pero parecería que en este hay una desesperación por las elecciones de medio término. Eso no tiene que ver con un proyecto de mediano plazo, tiene que ver con una cuestión más de corto plazo que es bastante obvia, pero que a mí me excede porque no es el área económica. Entonces, si nosotros vamos a rifar la oportunidad que nos está dando el mundo con precio de las commodities casi récord, con la tasa de interés por el cero, Brasil recuperando en aras de ganar una elección de medio término, me parece que estamos complicados. Daniel, gracias como siempre. A ustedes por llamarme. Un placer tenerte por aquí. Quédate, Esteban, porque vamos a hablar de energía. Hay mucho para hablar sobre qué pasa con ciertas